Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguimos entonces en la asignatura Gestión de los Recursos Hídricos Subterráneos, pero en este caso para ver el tema de la modelación del transporte de contaminantes. Hasta las presentaciones anteriores habíamos visto cómo se realizaba la modelación del flujo en un sistema acuífero y habíamos visto también, habíamos dado algunos ejemplos de cómo se realizaba la modelación del flujo de aguas subterráneas. Ahora entonces lo que vamos a ver es cómo podemos llegar a modelar el transporte de contaminantes en un medio subterráneo. Para ello vamos a considerar exclusivamente la zona saturada, es decir, vamos a considerar un sistema acuífero o una capa acuífera y en los cuales vamos a ver en esta presentación cuáles son los mecanismos de transporte principales que se pueden dar en esta zona saturada y luego unos ejemplos de modelación de este transporte a los fines de la gestión de acuíferos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el agente de transporte es el agua. Nosotros entonces vamos a estar en este medio saturado y nuestro agente de transporte a través del cual va a viajar nuestro contaminante va a ser el agua. La forma y el tamaño de la pluma de contaminación van a depender de distintas características, fundamentalmente de la geología local, es decir, en dónde se encuentra, en qué medio geológico se encuentra nuestra pluma de contaminación. Del flujo subterráneo, es decir, dirección, sentido del escurrimiento, la velocidad, gradientes hidráulicos, juntos ambos, tanto el fluido como la geología, son parámetros hidráulicos que existen, conductividad, coeficiente de almacenamiento, porosidad, del tipo de concentración, del tipo y concentración del contaminante. No es lo mismo estar tratando con un contaminante más liviano que el agua que con uno más denso que el agua. No es lo mismo estar tratando con un contaminante conservativo como puede llegar a ser el cloruro. También tenemos que tener en cuenta, y esto es algo muy importante, la continuidad de la fuente de contaminación. Es decir, no es lo mismo un pulso de contaminación dado por algún tipo de accidente o un vertido continuo, una fuente de contaminación continua y que por años ha estado contaminando precisamente, deteriorando la calidad de nuestro sistema acuífero. Y a su vez también tenemos que tener en cuenta cualquier modificación humana dentro de ese sistema de aguas subterráneas, como pueden ser, por ejemplo, pozos de explotación. Los mecanismos entonces de transporte que vamos a ver para la zona saturada son la advección, que ya algo creo que ustedes estuvieron viendo, la dispersión, las reacciones de sorción, que pueden llegar a ser la adsorción o la desorción, y alguna otra reacción química como puede llegar a ser un intercambio iónico o un decaimiento radiactivo. Si nosotros recordamos la ecuación de flujo que resolvían los modelos de aguas subterráneas a través del software, ¿no es cierto?, a través de métodos numéricos, era la siguiente. Nosotros teníamos una ecuación en derivadas parciales donde teníamos la variable de estado, que en este caso es la concentración, y su variación en función del tiempo. Y teníamos un término que representaba la dispersión, otro que representaba la advección. Aquí tenemos las reacciones de sorción, ya sean absorción o desorción, y otro tipo de reacción química que no sea el que nombramos con anterioridad. Vamos a comenzar entonces por el mecanismo de advección, uno de los más sencillos de todos y el que quizá el que todos entendemos, ¿verdad? El fenómeno por el cual la partícula o el contaminante es arrastrado por el agua o
podemos decir también que se mueve a la misma velocidad que el agua, la velocidad real, es decir, esta velocidad que se da a través de los espacios porosos interconectados. Entonces, ese sería uno de los mecanismos, el más sencillo de todos, que es el fenómeno de advección. Tenemos el fenómeno también de difusión molecular, otro de los mecanismos de transporte de contaminantes, que consiste en la mezcla del compuesto químico debido al movimiento aleatorio de las moléculas dentro del fluido y está causado por un gradiente de concentraciones, ¿sí? Responde a la ley de Fick. Distintos son los coeficientes de difusión molecular para los distintos elementos, obviamente. Y este coeficiente de difusión molecular está tabulado para los distintos elementos. En la bibliografía ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, para cationes y aniones, cuáles son los coeficientes de difusión molecular que van a poder utilizar para resolver las ecuaciones. También se encuentran para este coeficiente de difusión molecular, se encuentra tabulado para compuestos orgánicos, como por ejemplo el tolueno. Entonces aquí tenemos el valor de coeficiente de difusión molecular. Es decir, distintos elementos tienen su coeficiente de difusión molecular ya tabulado y eso lo pueden encontrar en la bibliografía. Otro de los mecanismos con los que vamos a encontrarnos posiblemente es el de dispersión. Y este fundamentalmente tiene que ver con la tortuosidad del terreno. Es decir, los solutos tienden a separarse de la trayectoria ideal que tiene el agua y a moverse a distintas velocidades. Es decir, entre los poros, ¿sí? Vamos a tener una distribución de velocidades que no va a ser la misma en el medio de este canal que quedaría entre los poros que próximos a la superficie de los granos. Ahora, si nosotros consideramos los mecanismos de dispersión mecánica junto con el de difusión, lo que vamos a tener es lo que se denomina el término, y así es como se trabaja, el de dispersión hidrodinámica. Para esta dispersión hidrodinámica nosotros vamos a tener que utilizar un coeficiente de dispersión, por lo general dado hay en la dirección longitudinal como transversal a la pluma de contaminación, tanto en el sentido de la perpendicular al flujo en el plano como en vertical también. Y hay distintos autores que proponen distintas expresiones para calcular este coeficiente de dispersión. Van a depender, como ustedes van a ver, casi todos van a depender de la longitud aproximada que uno estime a la que pueda llegar esa pluma de contaminación. Ahora, otro de los mecanismos es el transporte reactivo. Habíamos dicho entonces que las reacciones podían ser desorción, adsorción y desorción o transformaciones biológicas, intercambio iónico, decaimiento radiactivo, biodegradación, ¿sí? Son estos términos, son causa de retardo, es decir, se los conocen como causantes del retardo en el transporte. La adsorción, ¿sí? Significa que las partículas de ese contaminante se van a adherir al sedimento, se van a pegar a ese sedimento, por lo cual disminuye la concentración dentro, ¿sí? De la fase diluida, ¿sí? Porque van a quedar pegadas al sedimento. Por el contrario, en el caso de una desorción, se produce una liberación de este material contaminante y estaría aumentando la concentración dentro
del el agua, el agente de transporte que nosotros estamos en nuestro fluido. Para esto, para poder calcular este transporte reactivo por esta reacción de absorción, existen distintos procedimientos que puede ser considerar un isoterma lineal, un isoterma de Freundlich o un isoterma de Langmuir. Y aquí ustedes tienen las distintas expresiones. Pero lo que todas tienen es un coeficiente que en general se llama coeficiente de distribución. El coeficiente de distribución se estima, ¿sí?, en función del tipo de contaminante que tengamos, ya sea para metales o para contaminantes orgánicos, ¿sí? Y en este caso, en el caso estos metales trazas se encontrarían tabulados o hay que hacer ensayos en laboratorio, y estos contaminantes, para los contaminantes orgánicos, este coeficiente de distribución se halla en función del coeficiente de partición de octanol agua. Y bueno, tienen ustedes en la bibliografía determinadas fórmulas para poder determinar cuál es la fracción de cada uno de estos. Bueno, vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos de cómo se realizaría el transporte de contaminantes en el medio subterráneo, en un sistema acuífero, a los fines de la gestión.